Yo sé que aquí hay muchos de esos, pero entre más trabajan, menos avanzan. Avanzan menos que todos. Ganan dinero, pero nunca les rinde para nada el dinero. Cobran hoy y mañana ya están preocupados otra vez por qué van a hacer. Y escucha esto, porque escuchamos como frases como estas: no sé qué pasa, el dinero no se me ve. Siempre estoy empezando de cero. A mí nunca me alcanza. ¿Alguien puede decir que estas son las frases que decimos muchas veces? Y no es que las personas sean flojas o no es que nosotros seamos flojos. Es que realmente a veces no lo utilizamos bien. Tampoco no es que no oremos. Tampoco no es que no amemos a Dios, porque lo hacemos con nuestro corazón. Pero muchas veces es algo mucho más profundo. Una manera de pensar que aprendimos desde pequeños. Una manera de pensar de escasez que aprendimos sin darnos cuenta. Porque nadie nace sabiendo manejar el dinero y lamentablemente muchos de nosotros crecimos donde el dinero era del diablo. Generaciones donde decíamos, aléjate de él. Como que si el dinero está solamente para gastar, para que no puede durar en nuestras manos. Tuvimos padres tal vez con esta mentalidad. Aprendimos mirando, escuchando y repitiendo muchas cosas de él. Y si creciste viendo peleas por el dinero, hoy eso puede causar un impacto en tu vida, Eddie. Porque muchos de nosotros crecimos viendo peleas interminables con nuestros padres por el dinero. Vimos desorden, vimos el dinero como algo que infundió temor, vivimos en mucha escasez y eso se convierte en algo normal en muchas de nuestras vidas. Yo sé que muchos realmente esta prédica les va a tocar. Vimos mucho desorden y Dios no viene a señalarte con esta palabra, Dios viene a liberarte. Porque la pobreza no siempre está en la billetera. Lamento decírtelo así. Muchas veces está en nuestra mente. Vuelvo a decírtelo. La pobreza no está en nuestra billetera, está muchas veces en nuestra mente. Y no para humillarte, sino para decirte, esto puede cambiar. Hoy vamos a hablar no solo de dinero, vamos a hablar de mentalidad, vamos a hablar de orden, pero también de sabiduría. Y cuando Dios cambia tu manera de pensar, cuando Dios renueva tu mente, empieza a cambiar tu manera de vivir. Te lo puedo asegurar. Porque muchas personas no avanzan financieramente en su vida, es una de las preguntas. Ahora, la pregunta es, ¿existe la pobreza mental? Sí, la Biblia describe claramente, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. La pobreza mental no es falta de dinero, es una forma de pensar que limita el avance. Algunos pensamientos comunes de la pobreza mental son: ¿y el dinero siempre trae problemas? ¿Para qué lo tengo entonces? Yo no nací para prosperar. Romeo, escuchamos como esto. Y si tengo más, me voy a perder en el camino. No le voy a servir a Dios. Siempre ha sido así en mi familia, siempre hemos vivido así. ¿Para qué quiero yo tener más? Y eso no es humildad, eso es programación mental. Ahora, ¿puede ser generacional esto? Sí, porque es algo que viene de generación en generación, pero no es una condena eterna. Yo les hago una pregunta con plena sinceridad, quiero que me conteste cada uno de ustedes. ¿Muchos de ustedes creen que generacionalmente han habido estos problemas en sus hogares? Muchos han visto esto y hoy realmente dicen, este mensaje me toca a mí porque yo lo he vivido con mi familia, yo he estado en esta situación muchas veces. Y hoy puedo decir que realmente el dinero no es algo que yo disfrute, es algo que se ha vuelto mi enemigo, porque sé que muchos de nosotros, aún me meto ahí mismo, hemos vivido esta cadena. Hemos vivido durante muchos años en este proceso. Y no es que tú realmente seas malo financieramente, a veces lo que falta es aprender a entender cómo funciona muchas veces el dinero. Ahora, antes de continuar, me gustaría que te hicieras una pregunta y me contestaras solamente sí o no. ¿Tú estás manejando bien tu dinero? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Déjame en los comentarios. Ahora, te respondo, ¿puede ser generacional? Sí. La Biblia muestra que hay patrones familiares que se repiten. En Jeremías 31:29 dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Dios aclara aquí algo muy clave. El alma que perece, dice,
esa morirá. Eso significa que puedes heredar patrones, pero no estás condenado a repetirlo. Vuelvo a decir, puedes heredar muchos patrones, pero no estás condenado a repetirlos. Ahora, hoy no solo vamos a hablar de esto, vamos a hablar también de cómo invertir, cómo es la mejor manera, conforme la ciencia, conforme no solo los gurús financieros, sino conforme la palabra de Dios. Ahora, ¿qué se puede heredar? Se heredan hábitos financieros, se heredan neurus, miedos, se heredan desórdenes y se heredan malas decisiones normalizadas. Esto no es brujería, familia. Es aprendizaje más repetición y falta de corrección. Ahora, lo que debes romper en tu vida para que esto cambie. Primero, la ignorancia financiera. Dice la palabra en Oseas 4:6. Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ahora, muchos contestaron sí, manejo mi dinero bien. Otros contestaron no. Ahora, vas a saber si verdaderamente lo estás manejando bien. Ahora, muchos aman a Dios, pero nunca aprendieron a administrar. Nunca aprendieron a presupuestar. Nunca aprendieron a diferenciar gastos de la inversión. Y la ignorancia no es espiritual. La ignorancia es peligrosa. Nosotros no podemos permitir ser analfabetos, ni siquiera en la palabra, en nada. Tenemos que intentar siempre culturizarnos, Juan, en nuestra vida. Ahora, hay decisiones que nos llevan siempre a quiebras y es decisiones emocionales con el dinero. Por ejemplo, la ciencia ha confirmado que el estrés activa la impulsividad y muchos de nosotros cuando estamos estresados empezamos a hacer gastos emocionales. ¿Qué hacen los gastos emocionales? Liberan la dopamina momentánea. Pero luego de esto viene la culpa y viene la ansiedad y viene realmente el ver que terminamos gastando en lo que no debemos. Muchos hoy enfrentamos esto y muchos hoy estamos en problemas financieros porque por un tema de impulsividad, un tema de estrés, hemos hecho gastos emocionales que intentamos llenar vacíos a través de gastar. La Biblia lo dijo antes. Primero, el que se apresura con los pies peca. El que se apresura con los pies antes que con el discernimiento, con la sabiduría que Dios pone en su mente y en su corazón, peca. Si compras para sentirte mejor y te sientes peor después, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Ahora, hay un desorden y una falta de mayordomía. El que es fiel en lo poco, también mucho le dará el Señor, o también en lo mucho será fiel. Dios no multiplica el desorden. Lamento decírtelo, por más que tú le ores a Dios incansablemente, día a día, en que te prospere, en que te pague las deudas, en que aparezca en tu cuenta $100,000, Dios no bendice al desorden. Dios no multiplica el desorden. Dios bendice la fidelidad. Por eso hay que romper primeramente en nosotros la mentalidad de escasez y empezar a ser más ordenado. Pensamientos siempre como siempre me falta, si no lo gasto lo pierdo, porque muchos tenemos ese pensamiento, si no gasto ya el dinero lo voy a perder. Viene mi ex y me lo quita. Hay muchas personas que hoy en día no prosperan porque siempre le prestan y están ayudando al primo, al hermano, al tío, al sobrino, al ahijado, el abuelo, el tatarabuelo, la amiga y nunca se ayudan a sí mismos. Ponen siempre en primer lugar a otras personas y nosotros no nos ponemos en el lugar a nosotros. Siempre estamos dándolo porque nos lo vamos a gastar. Entonces, eso crea una ansiedad crónica. Y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. La misma palabra dice que Dios te quiere bendecir. La bendición que viene de Dios es la que realmente prospera tu vida. No va a añadir tristeza. Por eso, como los negocios corruptos, cuando hacemos cosas para realmente avanzar más rápido de lo que deberíamos, es donde viene la tristeza. Pero todo lo que es conseguido con el esfuerzo, todo lo que es conseguido realmente con el trabajo, todo lo que es conseguido haciendo las cosas bien, claro que no puede añadir tristeza. Y si hay tristeza en tu corazón es porque de alguna manera hay pensamientos, hay tradiciones, hay maldiciones generacionales que tienes que romper hoy. La escasez empieza en la mente antes de que tengas dinero en la cuenta bancaria. Ahora, esto también tiende a ser falta de dirección espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra dice, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Muchos le piden a Dios salud, familia y trabajo,
pero no le consultan decisiones financieras. Y Dios no solo quiere salvarte, Dios quiere guiarte en tu vida. Así que hay que activar en nosotros cosas para ver un cambio real. Primero, lo que hay que activar en nosotros es una mente renovada. Dice la palabra: transformar mediante la renovación de vuestro entendimiento. Cambiar pensamientos, cambia decisiones y cambia resultados. Jesús fue espiritual, pero también fue organizado. Quien no se sienta primero y calcula los gastos, dice Lucas 14:28. Quien no se sienta primero y calcula los gastos. Espiritualidad sin orden no prospera. Ahora, si yo voy a sembrar, tengo que hacerlo con sabiduría. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. No solo siembres dinero, siembra en educación. Yani, te bendigo. Siembra en disciplina, siembra en constancia, siembra en obediencia. Ahora viene un tema que sé que a muchos nos va a tocar y son principios básicos y claves. Dios es dueño, pero yo soy administrador. La palabra dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Y el problema comienza cuando creemos que el dinero no es de nosotros. El dinero Dios te lo da. Entonces el dinero no es de nosotros, hago lo que yo quiero, no tengo que rendir cuenta. No solamente el dinero es tuyo, Dios es tu proveedor. Muchos desde acá hemos visto cómo Dios nos ha provisto mucho más ya ni de lo que hemos necesitado. La Biblia dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Así que el dinero tal vez lo tienes tú, pero aquel que Dios le llena las manos, si no puede aprender a utilizar eso, a rotar eso, pues se va a pudrir en tus manos. Entonces no eres el dueño, eres un mayordomo. Cuando empiezas a entender que el dinero no es tu enemigo, es tu amigo y que debe de fluir, planificas, ahorras, inviertes y piensas a largo plazo. ¿Por qué no solo ahorrar es suficiente? Te voy a hablar un poquito de esto porque esto de alguna manera te va a enseñar. Muchas personas dicen: yo tengo lo que tengo porque he ahorrado. Pero ahorrar no es suficiente, familia. Te lo voy a decir porque ahorrar es bueno, pero solo ahorrar te hace realmente avanzar, pero no mantiene. O te puede mantener, pero no te va a dar la liquidez o la solvencia para que tú puedas generar mucho más y poder no solo bendecir tu vida, sino bendecir también. La palabra dice en Proverbios 21:5, dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Los pensamientos de una persona diligente tienden a abundar en dinero. Si gastas dinero sin estrategia, ¿qué quiere decir? La inflación lo reduce. ¿Qué quiere decir? Que si yo solamente estoy ahorrando mi dinero debajo del colchón, en una cuenta que no me produce una rentabilidad, la inflación reduce el dinero. Muchos de los que están acá han ahorrado durante mucho tiempo, pero mantienen su dinero que no les da ningún interés, pero la inflación se lo está comiendo. El miedo nos paraliza, por eso no tenemos el dinero en una cuenta donde nos produzca un 5%, un 10% efectivo anual, o hay bancos que nos dan hasta un 11% efectivo anual. Entonces, por eso la vida a veces te alcanza. Y Dios no quiere que sobrevivas, Dios quiere que crezcas en orden. Ahora la pregunta es, para los que no saben, muchos que no saben esto, hay cuentas hoy en día. Y te hablo porque yo lo hago. Hay cuentas hoy en día que tú pones tu dinero, aún ahorrándolo en bolsillos que se le llama, o simplemente en esa cuenta donde te produce un interés. Y esto lo que te va a ayudar es que tu dinero tenga una liquidez, que no solamente estés ahorrando, sino que estés invirtiendo. Ahora, hay diferentes tipos de inversiones y ya lo vamos a empezar a hablar. Pero el primer paso es: no solo ahorres, siempre hay que invertir. Siempre hay que invertir. Ahora, principio bíblico de inversión. Tenemos la parábola de los talentos, Mateo 25, 14, 30. Y el problema no fue el que perdió el talento, el problema fue el que lo enterró. Si me hago entender a lo que voy, Javi, Carmen, Dios no nos llamó, o Dios nos llamó fiel. Realmente llamó fiel no al que guardó el talento. Escucha muy bien. ¿Qué le dijo aquel que solo guardó el talento? Por miedo. No lo llamó fiel. Llamó fiel a quien multiplicó el talento con sabiduría. Ahora no solo te voy a hablar de que se debe invertir. Si tú sigues enterrando tus talentos, si tú sigues enterrando tu dinero, si tú sigues guardando tu dinero solamente debajo del colchón, no digo que no guardes algo, siempre hay que diversificar y ahí está una estrategia.
El problema es que muchas personas tienen miedo a diversificar su dinero. El problema es que muchas personas hoy en día llega a su dinero y no dividen para cada cosa. El problema es que muchas veces llega de alguna manera algo que desestabiliza mi finanza, un imprevisto, yo no tengo de dónde sacar para ese imprevisto y utilizo mis tarjetas de crédito y utilizo de donde no tengo para ese imprevisto. Pero si cuando a mí me llega mi dinero, yo lo multiplico, yo realmente invierto, yo sé que un dinero lo voy a utilizar para invertir en cosas que sean seguras. Otra parte de mi dinero lo voy a utilizar para simplemente para de alto riesgo, puede ser. Otro lo voy a utilizar para guardar, para imprevisto. Otro lo voy a utilizar para los gastos. Primeramente yo tengo lo que voy a gastar y después estos tres que les acabo de hablar. Pero yo tengo que ser un buen administrador diversificando y dividiendo bien mi dinero. Pero si yo no tengo un orden, llega mi dinero y empiezo a pagar sin un orden, empiezo a destinar el dinero, va a llegar que se me va a ir. Entonces el orden es tan importante en nuestra vida. Y no solamente con el dinero, con tus talentos, con tu profesión. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros ni siquiera con nuestros talentos los administramos bien, los malgastamos, se los damos a personas que no se lo merecen. Gastamos nuestro tiempo como si fuera gratis. El tiempo es lo más valioso que tienes. Y si tú hoy no empiezas a destinar bien tu tiempo, como tu dinero, como tus talentos y tus habilidades, la vida se te va a pasar. Un minuto como una hora como un día como una semana como un año. Y todo esto va a llegar al punto donde va a ser tu enemigo. La pregunta es, ¿el dinero hoy está siendo tu enemigo? ¿Estoy diversificando bien mi dinero? ¿Estoy utilizándolo bien? ¿Estoy administrándolo bien? Familia, hay que romper el concepto de que invertir es avaricia. Invertir no es avaricia. Hay que romper el concepto de que todos vienen a mí porque yo gano más, entonces yo tengo que ayudar a toda mi familia. Tengo que sacar de los problemas a toda mi familia. No, yo tengo que ayudarme primero a mí. Tengo que estabilizarme primero yo para ayudar a los demás. Es como el hecho de que me llega el dinero y siempre ayudo a los demás y después no tengo para mí. Es como el hecho de que cómo yo voy a poder amar a alguien si no me amo a mí, si no tengo amor propio. ¿Cómo voy a poder ser feliz a alguien si yo no soy feliz? Así es lo mismo con el dinero. Si yo no primero me ayudo a mí, si yo no tengo un buen plan de vida, un buen plan financiero, si yo no diversifico bien, ¿cómo pretendo yo poder ayudar a los demás? Yo me enfrenté a esto durante años en mi vida. El querer tenía como visión en sacar adelante a mi familia, a mis hermanos. Pero me di cuenta que yo no soy Dios. Y que mi familia, mis hermanos y las personas que me rodean muchas veces tienen que vivir sus procesos. Y que mientras yo no me ayudaba a mí mismo, estaba malgastando mis días, mis años. Estaba cansado de trabajar y no ver resultados. Entonces es tan importante que nosotros primero también pensemos en nosotros. Eso no es egoísmo. No es egoísmo, familia. Por más que tu familia te quiera ver que es así, no es egoísmo. Es buena administración. Invertir es una responsabilidad bien dirigida. Ahora, importante, la inteligencia financiera debe ser práctica, debe de ser paso a paso. ¿Qué te quiero enseñar hoy para que entiendas muy bien? Ordenar antes de invertir. Ahora no es solo invertir, es ordenar antes de invertir. Esto debe ser práctico en nuestra vida. Le hago una pregunta y dígame sí o no. ¿Ustedes ordenan antes de invertir? ¿Aquí están ordenando antes de invertir o ni siquiera tienes para invertir? La palabra dice en Lucas 1:28 o 14:28, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? El problema de muchos de nosotros es lo que la palabra dice. La palabra siempre nos enseña es que yo debo de sentarme primero, a ordenar mi vida. Muchas personas hacen lo contrario, invierten sin tener un orden y terminan en malos negocios. Terminan en negocios tan emocionales que terminan perdiéndolo todo, el esfuerzo de sus años. Y se van en contra de Dios diciéndole, ¿por qué me haces esto, Señor? Es que tú actuaste
sin ser ordenado. Es que tú no ordenaste antes de invertir, es que tú no me preguntaste a mí si ese negocio era el correcto. Y muchos de nosotros estamos hoy endeudados por simplemente actuar en la emoción, por invertir simplemente porque un amigo nos dijo, este negocio es el negocio de la vida, ya estoy ganando 3 veces más. Y nos creemos de eso y nos vamos sin mirar, sin ordenar y terminamos malgastando. Los pasos prácticos para ordenar, conforme a esta palabra, ¿quién de vosotros queriendo edificar no se sienta primero antes de comprar una casa? Vamos y nos metemos a un crédito sin mirar la tasa de interés, sin mirar en otros bancos, solamente por el desespero de adquirir una casa porque es nuestro sueño, pero no nos ordenamos, sino primeramente vemos si de verdad eso es de Dios, si de verdad eso es una buena inversión. Créeme, Dios no está en contra de que te compres una casa. Dios no está en contra de que te compres un apartamento. Dios no está en contra de que te vaya bien en la vida. Pero sí no está de acuerdo con el desorden. Todo lo que nos lleva al desorden, todo lo que es desordenado en nuestra vida termina cayéndose, termina destruyéndose. Entonces, yo debo de sentarme y eso te lo quiero dar para que lo hagas porque yo lo hice y me ha ayudado mucho en la vida. Primero, escribe tus gastos reales. Yo tengo que sentarme y ordenar mi vida. Ahora me gustaría que cada uno de ustedes tome muy en cuenta este paso porque es muy importante. Yo ordeno mis gastos reales. Primero, saquen su celular los que están ahí y empiecen a decir cuáles son mis gastos reales. ¿Cuáles son los gastos reales? Pues los demonios de la luz, del gas, los demonios de la administración, los que viven en conjuntos, el demonio del colegio del niño, todos los gastos reales que nosotros tenemos, gastos pasivos se llama, gastos que tenemos sí o sí. Esos gastos los debo de empezar a, que en la alimentación, cuánto yo me gasto en la alimentación, cuánto yo me gasto en chucherías, aquí le llamamos en todos los gastos que sean reales, que yo mes a mes me gaste. Una vez que yo hago todo esto, yo empiezo a eliminar los gastos emocionales. ¿Cuáles son mis gastos emocionales? Por ejemplo, gastos emocionales. Yo pago un plan de teléfono que cuesta $100, pero yo me averiguo en otras compañías que cuesta la mitad, $50. La única diferencia es que me gusta esa compañía. Pero ¿por qué estoy gastando $100 cuando puedo gastar 50, la mitad o 60, si tengo los mismos servicios? Gastos emocionales, simplemente que mensualmente me compro unos zapatos o el bolso, o me compro cosas que ya tengo de más. Todos los gastos emocionales. ¿Alguien me puede decir aquí cuáles son sus gastos emocionales? Muchos gastos que van mucho más allá, que emocionalmente, aunque no lo necesito, no me hago la pregunta, ¿lo necesito? ¿Lo necesito? ¿Tenis? Bueno, Alejandro, el gimnasio no es emocional, a no ser que yo en mi conjunto o donde vivo tengo un gimnasio y yo solamente gasto en otro gimnasio porque me gusta que las chicas o los chicos me vean, o simplemente me gusta tener más personas a mi alrededor. Son gastos innecesarios, familia. eh, Tenis, relojes, TikTok. También tenemos que saber realmente, nosotros tenemos que apartar algo. Si yo quiero bendecir el ministerio, bendecir, yo aparto algo, pero debo de realmente saber muy bien. Porque muchos de nosotros hacemos gastos innecesarios. Si quiero bendecir a una persona, la puedo bendecir diferente. Entonces, todo es de un orden. Ahora, elimino los gastos emocionales y defino metas claras. ¿Cuáles son mis metas para este año? ¿Qué es lo que yo quiero? Muchos dicen, es que Jesús, la verdad yo no quiero más nada, yo quiero vivir la vida así como está, así como estoy, yo estoy bien. No necesito más ni menos, solo necesito vivir. Eso no puede ser una vida, familia. Tiene que haber un propósito mayor al estar como estás hoy. Ahora, muchos de nosotros, si estos gastos reales están por debajo de lo que ganamos, ahí hay un déficit muy, muy grande.
Ahora muchos están preguntando acá del diezmo. Familia, la palabra en el Nuevo Testamento Jesús habla de cada uno de cómo dispone en su corazón. Abundantemente o pocamente, como usted disponga en su corazón. Pero el que no entiende que vino a este mundo a servir, el que simplemente está solo acumulando para sí y no entiende que estamos llamados también a bendecir parte de nuestras finanzas, tienen que ir para ayudar. Esto es prioritario también en nuestra vida, sea como lo quieras destinar. Y el diezmo no es un gasto. Ahora, vivir por debajo de lo que ganamos. La palabra dice, el sabio tiene reservas preciosas. La palabra mismo lo dijo antes de tiempo. No gastes para aparentar. El problema de muchos de nosotros es que gastamos para aparentar y tenemos adquisiciones que no deberíamos tener. Yo siempre le pregunto a personas, ¿qué quieres tú tener en la vida? Y yo quiero tener el carro último modelo, yo quiero tener esta casa. Y yo le hago una pregunta, ¿pero lo necesitas en este momento? Yo estaba conversando con una amiga hace poco y me dijo, yo quiero estar en uno de los mejores apartamentos. Y yo le digo, pero te vas a gastar un 60-70% en ese apartamento. ¿Por qué mejor no empiezas con algo que esté bien, para que puedas ahorrar y tener una afluencia, para que después no te estés preocupando que no tienes? Entonces muchos de nosotros realmente gastamos para aparentar. Gastamos porque dices, yo me lo merezco. En realidad, ¿qué te mereces? No es que no te merezcas las cosas. Es que tienes que ser consecuente con lo que ganas. No compres para llenar tus vacíos. El problema de hoy de muchos de nosotros es que todo el tiempo intentamos comprar para llenar vacíos. Familia, nosotros tenemos que entender que yo no puedo vivir por debajo de lo que gano. Que si estoy hoy viviendo por debajo de lo que gano, necesito escribir mis gastos reales. Necesito eliminar los gastos emocionales y necesito definir metas claras y necesito empezar a ver de dónde puedo bajar cosas que realmente no necesito. Yo soy de las personas que desde muy pequeño viví en escasez. ¿Qué quiere decir? Que vi problemas todo el tiempo por las finanzas. Mis padres se peleaban por las finanzas, mi padre malgastaba su dinero, había maldiciones generacionales que venía de generación en generación y todo el tiempo había cosas muy incómodas. Una de las cosas que yo me fui de mi casa desde muy pequeño fue parte de esto, porque quería tener una vida diferente, porque éramos muchos hermanos y porque yo decía, realmente aquí hay algo mal. Desde muy pequeño financieramente entendí el sistema y empecé a estudiarlo. Pero algo que viví con esto es que de alguna manera empecé a tener el dinero no invirtiendo, sino guardándolo, ahorrando. Cometí muchos errores al principio, pero poco a poco aprendí a nunca vivir por debajo de mis gastos, a vivir por debajo de lo que ganaba. Entendí que muchas de las cosas que yo estaba gastando eran innecesarias. Entonces, cuando uno en la vida aprende primero a no solo acumular riqueza, sino a invertir con una visión clara, ¿qué es lo que quiero de aquí a 5 años para mi vida? De verdad, ¿qué es lo que realmente deseo tener? Porque muchos tenemos la mentalidad de miseria que yo no soy merecedor de las riquezas. Yo no soy merecedor de tener, yo no me merezco tener esa casa. Yo no me merezco tener ese carro, yo no me merezco tener. Eso es lo que tenemos que vencer, es la mentalidad de pobreza. Acá en Colombia y en muchos países latinos hay una mentalidad de mucha pobreza. Se nos ha metido en la cabeza que hay que trabajar y trabajar y trabajar. Trabajar como negro para vivir como blanco. Se dice acá, es un lema que es feísimo. Se vive con una malicia indígena. ¿Cómo yo puedo, de alguna manera, para alcanzar lo que quiero, pasar por encima de los demás sin tener empatía? Hay una mala interpretación de lo que es el dinero como un enemigo. Y muchos de nosotros crecimos con esto. Crecimos como con una necesidad constante de tenerlo, pero que asimismo no guardarlo, gastarlo.
Entonces eso es lo que debemos de vencer en nosotros. Es aprender a invertir con prudencia. La Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días la hallarás. Hay principios sanos. Lo primero es diversificar. Lo segundo es no invertir por emoción, sino planeado. Todo lo que yo invierto en mi vida tiene que ser planeado. No buscar dinero rápido. Todo lo que es dinero rápido, y todos me pueden decir realmente qué les ha pasado en su vida, todo lo que es dinero rápido, todo lo que es dinero que es corruptivo en nuestra vida, todo lo que es dinero que te pone en los negocios, te vas a ganar 3 veces más, 4 veces más, compra esto y vas a obtener el triple. Eso no es real. Siempre terminamos siendo engañados. Siempre terminamos siendo engañados por la emocionabilidad. Tienes que aprender antes de arriesgar. Yo, si voy a arriesgar algo, primero tomo el tiempo para aprender si eso en lo cual voy a arriesgar mi dinero es real. Si eso en lo que voy a arriesgar mi dinero lo estudio muy bien antes, direccionado, ya sea por el espíritu, por lo que tú creas, como creas, voy a estudiar antes de arriesgar. Miren, familia, la neurociencia financiera y los estudios de Harvard muestran que las decisiones financieras emocionales activan el miedo en nosotros, que el estrés financiero crónico reduce la capacidad cognitiva y que la planeación reduce la ansiedad y la depresión en el ser humano. Nos habla que el desorden financiero enferma la mente y muchos de hoy estamos enfermos porque no hemos controlado nuestras finanzas. Hay una salud del dinero y las investigaciones médicas confirman que el estrés económico está aumentando la hormona del estrés y nos está afectando el sueño y eleva el riesgo de la hipertensión y la depresión. La Biblia ya lo decía hace muchos años, decía, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Y Dios no quiere, realmente, no quiere que tú prosperes con angustia. Él quiere una provisión que te genere paz. Y hay cosas que tenemos que enfrentar hoy 2026. Hoy enfrentamos una inflación, enfrentamos incertidumbre económica, enfrentamos miedo al futuro, enfrentamos comparación constante en las redes. Y la clave no es correr detrás del dinero, es caminar con sabiduría. Caminar con sabiduría. Dice Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que os falte. Pero cuando Dios suple, tú aprendes a ministrar. Y cosas que yo debería vencer hoy. Yo debo de vencer el miedo a aprender. Yo tengo que aprender financieramente. Esto no es del diablo. Esto es religiosidad cuando alguien lo dice así. Yo debo de aprender cómo funciona la inflación. Yo debo de aprender cómo está funcionando y cómo se mueve el mundo. Debo de quitarme de mi mente que eso no es un tema que no debo de prestar atención. Debo de prestar atención y debo de quitarme el miedo de aprender todo lo que es financieramente. Cómo se mueven las finanzas. ¿Por qué el dólar sube? ¿Por qué el dólar baja? ¿En qué depende de eso? ¿Cómo se está ahorrando hoy en día? Debo de no tener en mi vida ignorancia financiera. Yo debo de vencer siempre la impulsividad que siempre me lleva a gastar emocionalmente. La impulsividad que siempre me lleva a gastar conforme al miedo. Miedo que llevo desde pequeño. Todo gasto emocional, toda mentalidad de escasez, hoy la debes de vencer. Miren, familia, Cristo no reina donde hay desorden. Cristo reina donde hay mayordomía. Es importante yo prestar atención quiénes me están rodeando hoy. ¿Quiénes están siendo mis consejeros? ¿Quiénes son mis amigos hoy? ¿Quiénes son mis maestros hoy? Dios no precisa tu dinero. No lo precisa. Pero Dios quiere un corazón ordenado. Todos los que te digan es que Dios necesita tu dinero. Mentira. Yo doy para que el reino crezca. Yo doy para que realmente esas iglesias que son sana doctrina, que son lugares seguros, pueda suplir. No es que yo sea escaso el dar. Familia, todos los que están acá y han aprendido a dar y saben bendecir a otros se han dado cuenta cómo
Dios sigue prosperando, moviendo. Yo tengo que vencer esa mentalidad de pobreza. Cuando tus finanzas están alineadas, hay paz. Cuando tus finanzas están alineadas, hay visión. Cuando tus finanzas están alineadas, hay generosidad. Cuando tus finanzas están alineadas, hay avance. No más sobrevivir. Es tiempo de administrar con inteligencia y con fe. Yo no les hablo este tema simplemente porque sí, yo les hablo este tema porque a mí no solo me gustaría que los que están acá les vaya bien, sino que les vaya mejor. Porque este tema a veces puede generar que muchos de ustedes se aprieten financieramente. Si mi visión fueran solo las monedas, pues estos temas no los daría yo. Pero mi visión es más las personas que las monedas. Es más que a todos los que estamos acá nos vaya bien. Nos vaya bien y nuestra vida financiera sea diferente. Es romper todo paradigma. Entonces, al final, invertir con sabiduría, no con emoción. Antes de invertir, aclaremos algo, familia, y quiero tocar otros temas también importantes antes de terminar, y es, antes de invertir, aclaremos algo. Invertir hay que sacarnos de la cabeza, no es apostar. Invertir no es dinero rápido, lamento decírselos así. Invertir siempre será multiplicar con orden lo que Dios nos ha confiado. Hay una inversión en uno mismo que es tan importante que a veces pasamos desapercibida o desapercibido. Miren, familia, vamos a hablar un poquito de la inversión en nosotros mismos. Hay una inversión que es en educación y en habilidades. Yo debo de saber invertir en cursos, en certificaciones, en aprender un oficio, en finanza, en tecnología, en liderazgo. Esto es necesario en el ser humano. Hay una base bíblica en lo que te estoy hablando y es Proverbios 18:15. Dice, el sabio adquiere conocimiento. Esto viene desde mucho antes, desde Salomón, desde el rey David. El sabio adquiere conocimiento. ¿Por qué crees que los reyes en su tiempo tenían a los más sabios de su lado? Eran personas que aprendían de su oficio, de finanzas, de tecnología, de liderazgo. Un rey tenía que aprender de todo. Bueno, tú eres un mayordomo, tú eres una persona que debería todo el tiempo entenderlo. Invertir, entender que a veces debe de ser bajo riesgo, retorno a largo plazo y nadie te lo puede quitar. Si no sabes invertir, adquiere primero el conocimiento. Ahora, vamos a hablar un poquito de la inversión en ahorro inteligente. Esta es una inversión a bajo riesgo. Hay unas cuentas de alto rendimiento. Se llaman fondos conservadores. Estos fondos que se le llama de alto rendimiento o fondos conservadores no te hacen rico de la noche a la mañana, pero protegen tu dinero de la inflación y te dan una rentabilidad. Busca estos. La Biblia dijo, en la casa del sabio hay tesoros preciados. Entonces, esto es bajo riesgo, esto es alta liquidez y esto es ideal para emergencias. Esto no es para crecer tanto, esto es un respaldo y estabilidad. Entonces, estas inversiones en ahorro inteligente te protegen de la inflación y te dan un poco de rentabilidad. Esto puede ser como para el estudio de tus hijos, la universidad de tus hijos o cualquier ahorro que quieras hacer para proteger tu patrimonio. Esto es lo primero que quiero que comprendas que hay en este mundo. Hay una inversión en negocios pequeños o en emprendimientos. Puede ser un negocio propio o una participación en uno. En esto también, un retiro también puede ser, Jackson, tienes razón. Ahora, hay una inversión en negocios pequeños o emprendimiento. Entonces, comercios, servicios, ventas digitales o oficios. Hay una base bíblica en esta. En Proverbios 31:16 dice, considera la heredad y la compra. Considera la heredad y la compra. Invertir en esto es bíblico, familia. Esto de comercio, servicios, ventas digitales y oficios son riesgos medios, requiere de trabajo,
requiere y tiene un retorno variable que depende también de tu trabajo y de estar ahí presente. Ahora, lo importante es nunca invertir nuestro dinero, dinero que no podamos perder. Este tipo de inversión en comercio, servicios, ventas digitales, oficios, acciones de alto riesgo, todo esto son un dinero que yo utilice solo para inversión. Dinero que yo pueda perder y no me desestabilice todas mis finanzas. Nunca yo puedo invertir por presión emocional. Lo que hablábamos anteriormente, yo no puedo invertir simplemente porque un amigo me dijo que le está yendo en oro. En oro vamos con una inversión que el oro siempre va a valorizarse también. Ahora, hay una inversión en mercados financieros con discernimiento, ¿no? Esto las metemos anteriormente, pero también van aquí acciones, fondos que son indexados y las ETFs, que son las 500 mejores empresas que manejan mayor estabilidad, eh, participar en inversiones en empresas sólidas y a largo plazo. Hay una base bíblica en esto también y es Eclesiastés 11:2. Dice, reparte a 7 y aún a 8, dice la palabra. Entonces, estas inversiones son un riesgo medio, un retorno a largo plazo y requieren de educación previa antes de invertir en la bolsa, en acciones. Entonces, si no entiendes cómo funciona, no inviertas todavía. Debes de empezar a entender cómo funciona. Antes de continuar, familia, me gustaría que todos los que están acá de alguna manera, si todavía no nos has seguido, síguenos acá arribita. Quiero darle la bienvenida a todos los que nos están visitando y a todos los que están disfrutando de esta prédica hoy. Recuerda que si puedes compartir con alguien que lo necesite, sería de mucha bendición. Ahora, una de las inversiones más seguras y más rentables que yo considero es la inversión en bienes raíces. Bienes raíces cuando hay un orden. Hablamos de terrenos, hablamos de propiedades, de locales y de alquileres. No es para comenzar, es para consolidar lo que ya tienes. Los bienes, dice la palabra en Proverbios 13:11, los bienes del diligente permanecen. Y a esto se refería la palabra cuando habla que los bienes del diligente permanecen. Habla de terrenos, propiedades y alquileres. Ahora, estos son un riesgo medio, esto requiere de capital, requiere de ya realmente que tengas y llevas un tiempo ahorrando y es un retorno lento, pero que es estable siempre. No es espiritual endeudarse sin capacidad de pago. Esto te va a llevar a perderlo todo. No soy trading, mi hermano, no soy trading, pero sí estudio el tema financiero. Acá damos prédicas, pero hoy estamos dando esta prédica. No estoy haciéndolo para vender cursos ni nada de eso. Es por el tema de comunidad. Ahora, lo que debes evitar es, y tienes que tener mucho cuidado porque hay una alerta espiritual y práctica, debes de evitar siempre el dinero rápido. Sí, las promesas sin riesgo, los esquemas piramidales, las inversiones sin claridad, decidir por emoción o presión. Te las voy a repetir porque es muy importante que tú lo entiendas muy bien. Primero, debes de evitar dinero rápido, promesas sin riesgo, esquemas piramidales, inversiones sin claridad y decidir por emoción o por presión social o profesional. Hay una palabra que nos advierte de esto y es Proverbios 14:15. Dice, el simple todo lo cree. El simple todo lo cree. Colombia. Entonces, si te dicen no falla, si te dicen es seguro, si te dice hazlo ya, corre de ahí. Son 3 palabras que yo les tengo miedo y que se las puse aquí porque realmente ustedes tienen que entender. Si te dicen esto no falla, esto te va a hacer millonario de la noche a la mañana, esto es segurísimo, seguro. Lo único seguro que tenemos en la vida es la muerte. Y la salvación los que aceptan a Jesús en su corazón. Hazlo ya. Si lo haces en 2 minutos, pierdes la oportunidad. Estos no son negocios por fe. Estos son negocios realmente por emoción. Muchos dicen, ay, me llegó el
Dios caído del cielo, me llegó un angelito, no te llegó, fue el demonio que te quiere robar tu dinero. Entonces, hay principios de oro para invertir. Familia, yo les hablo la verdad, yo no le estoy diciendo conforme mi vivencia y conforme estudios, que siempre he estudiado financieramente. Ahí llegó la reina. Principios de oro que para invertir. Primero, nunca inviertas lo que no entiendes. Anótate esto, por favor. Nunca inviertas lo que no entiendes. Nunca inviertas por miedo. Nunca inviertas por codicia. Nunca inviertas sin un orden previo. Nunca inviertas si no hay paz en tu corazón. El Espíritu Santo te da la tranquilidad a veces. Mira, en Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Nuevamente esta palabra nos fortalece. Familia, invertir no es falta de fe, es buena mayordomía. Dios no quiere que entierres lo que Él te dio, pero tampoco quiere que lo pierdas por ignorancia. Empieza pequeño, aprende, planifica y deja que Dios guíe cada paso. Quiero que te vayas con esta verdad en tu corazón. Tu historia financiera no está condenada. Tu apellido no define tu futuro. Donde hayas nacido no define tu futuro. Tu pasado no determina tu destino. Y tal vez nadie te enseñó, pero hoy aquí estoy yo hoy dándote una clase de esto. Tal vez tú repetiste lo mismo que hiciste, que hicieron tus padres, que han hecho de generación en generación. Tal vez hiciste lo mejor que pudiste, pero hoy sabes algo nuevo. Y cuando entra la luz a tu vida, las cosas empiezan a ordenarse. Dios no quiere que vivas angustiado, ni sobreviviendo, ni corriendo detrás del tiempo, detrás de humo, de vanas ilusiones que cuando lo vas a alcanzar se desvanece. Él quiere que vivas en paz. Él quiere que vivas conforme su palabra. Él quiere que realmente vivas en sabiduría y con propósito. Que hoy empiece una nueva etapa en tu vida. Una nueva etapa en tu vida donde haya más orden, donde haya más claridad y donde haya más confianza en Dios. Es muy importante, de verdad, nosotros reevaluar nuestra vida. Y esto es lo que he querido que tú hagas hoy. Por un momento y date ese regalo a ti mismo este año. Por un momento en tu vida, párate, respira. Date una hora de tu tiempo, siéntate y empieza a planear todo tu 2026. Empieza qué vas a hacer cada mes, cómo vas a empezar a ahorrar y a invertir lo que ahorras inmediatamente. ¿Cómo voy a empezar yo a quitar todo aquello que no me está haciendo bien? Vicios, adicciones, personas, deudas innecesarias que yo me estoy haciendo. Esta palabra es muy clara conforme lo que tú necesitas para empezar a hacerlo. Esta prédica no solo va a quedar acá, sino que también va a estar en YouTube. Está aquí en YouTube para que tú la vuelvas a escuchar si es necesario. Yo sé que muchos de nosotros, tanto como yo, tuvimos que aprender a la fuerza. Y hoy tenemos mucho de lo que tenemos ha sido con mucho esfuerzo. Pero a mí me hubiese gustado en mi vida que me hubiesen enseñado que me hubiesen enseñado que el primer crédito que yo tomé de vivienda, hubiese entendido que no es bueno tomarlo en VR. ¿Qué es VR? Una tasa variable. Que cuando yo tomé ese crédito por desinformación, el dólar subió casi el doble y tuve que pagar el doble del crédito. ¿Qué es mejor tomar un crédito para un apartamento, para una casa, para cualquier cosa en tasa fija? Que por más que por 7 años el dólar no subió en mi país, en 6 meses subió lo que nunca había subido en 7 años. Me hubiese gustado saber que cuando yo no puedo comprar algo que no puedo pagar en ese momento, que tengo que ser muy inteligente en invertir, que tengo que ver primero los riesgos, que tengo que considerar el TCEA y el TEA, no el TEA que dice nuestra amiga, eso en Perú, que tengo que considerar muchas cosas. Me gustaría aprendido que
Y esto sí lo traía yo, que yo primero tengo que enfocarme en aprender antes de invertir en algo. Si yo no tengo el conocimiento de algo, yo no invierto. Y muchas veces en diferentes áreas de mi vida fallé porque me dejé llevar muchas veces por la emoción. Invertí emocionalmente y me engañaron. No solo una vez, varias veces. Me propusieron negocios maravillosos que me daban doble o tres veces más en pocos meses. Y caí. Me hubiese gustado aprender que todo aquello que viene así, todo aquello que te dice es seguro, todo aquello que te dice que no falla, todo aquello que te dice hazlo ya porque si no vas a perder la oportunidad, es tan peligroso. Me hubiese gustado que me dijeran eso. Dinero rápido, promesas sin riesgos, esquemas piramidales, inversiones sin claridad. Me hubiese gustado aprender un poco más de eso. Me hubiese gustado aprender que realmente muchas veces en la vida nosotros nos dejamos llevar por personas que consideramos que son nuestros amigos, pero solamente son amigos del dinero. Entonces, por esto nosotros tenemos que sentarnos y pedirle mucha dirección a Dios. De ahora en adelante ser menos emocionales a la hora del dinero y más inteligentes. Tenemos que aprender eh, esa posibilidad que el Espíritu Santo nos hace discernir entre lo bueno y lo malo, en lo que dice la persona y lo que dice su espíritu, en ver mucho más allá de nuestra mente natural, en diversificar mejor lo que hacemos, en poder yo saber lo que gasto y saber lo que gano, y empezar a reducir aquellas cosas que realmente me están ocasionando quiebres en mi parte financiera. Así que vamos a entregarle este tiempo a Dios y espero que de verdad Dios te haya hablado hoy. Y voy a orar por la finanza de muchos de ustedes, tal vez cuando está mal o cuando estaban en un lugar incorrecta. Miren, familia, el dinero tiene muchos amigos. El dinero tiene muchos amigos y lamentablemente tienes que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Yo sé que el dinero no puede ser tu Dios de ninguna manera. Es uno de los peligros más grandes, pero puede ser tu aliado. Y en la vida, si tú puedes permitirte entender y aprender mejor cómo funciona y, y bendecir con esto también a tus hijos y a los hijos de tus hijos, porque no está mal. Hoy han dicho, es que la mejor herencia que yo le puedo dar a mis hijos es conocimiento, sí. Conocimiento, pero también no solo conocimiento, sino la mejor manera que yo le puedo enseñar a mis hijos es también entender que el dinero es algo que deben de gastar con prudencia, es algo que deben de ser muy sabios. Tal como llevan su vida, tienen que llevar también sus recursos. Que tengan a Cristo en su corazón también, porque eso les va a enseñar en la vida a llevar una vida honesta. Pero también enseñarles que el dinero no es del diablo, el dinero es una bendición que ellos tienen que aprender a utilizar. A no desinformarles a ellos, sino informarles y enseñarles bien desde muy pequeño, a no entrarlos en una burbuja. Desde muy pequeño yo a Matías les estoy enseñando el valor y todo lo que cuesta conseguir el dinero y también cómo él también desde ya puede hacer un ahorro que se vuelve una inversión. Tiene 3 años, 4 años, cumplió hace poco, pero a mí me hubiese gustado que me enseñaran todo eso desde pequeño. Me hubiese gustado tener realmente, y sé que muchos de nosotros no tuvimos esa posibilidad de tener unos padres que entiendan que el conocimiento es poder. Porque el conocimiento, aunque tú no lo quieras a veces aceptar, es poder. El pueblo se perdió y pereció por falta de conocimiento. Por eso yo tengo que gastar en mí, gastar en tiempo, a veces dinero en aprender. Eso es un gran regalo que tú le puedes dar a alguien. A veces no basta con tú darle un mercado solamente a una persona, basta con enseñarle a salir de ese lugar. Muchas veces nosotros queremos ayudar a familiares, amigos, y lo que hacemos es alivianar las cargas, sin entender que sería mucho mejor en darles un curso, en enseñarles cómo manejar su dinero, en enseñarles a trabajar, porque hay muchos que son mantenidos, hay muchas personas que son parásitos en tu vida y tú sigues permitiéndolo. Tú sigues permitiéndolo.
Hay hijos que se vuelven parásitos, lamento decírtelo, porque nunca les has enseñado y porque nunca les has puesto límites. Y desde ahí empieza. Y te quejas después con tus hijos, pero de verdad no les enseñaste. Entonces, hoy Padre Celestial, te entregamos esta mañana esta palabra. Te pido, Señor, que bendigas cada vida, que bendigas cada ministerio, que bendigas cada persona que hoy está acá. Y que de verdad, Señor, hoy aprendan, Señor, de esta palabra, que esta palabra sea una palabra rema que perdure en sus corazones, que les edifique, que les haga entender, que les enseñe el camino que deben andar, que aprendan a manejar los talentos, las habilidades, pero también los recursos que tú les has regalado. Que pidamos con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar. Hoy quiero romper un paradigma acá, es que Dios no está en contra del dinero, de la prosperidad, pero tampoco es lo primordial para Él. Primero está tu corazón, que guardes tu corazón y tu mente. Dios quiere que seas bendecido para bendecir, no solo bendecido para acumular, bendecido para ayudar, bendecido para levantar, bendecido para ser instrumento para muchas personas. Padre, yo te pido que acá encontremos propósito, encontremos sentido, encontremos dirección a nuestra vida. Que siempre nos guíes, Señor, en el camino correcto, Padre. Obra, Señor, en medio de cada persona que no la está pasando bien financieramente. Que pueda empezar, Señor, a hacer planes. Te entregamos nuestras finanzas, nuestras decisiones económicas y nuestros miedos con el dinero. Sana de nosotros toda ignorancia, Señor. Líbranos del gesto emocional, de esos gastos emocionales, y enséñanos a administrar con sabiduría. Padre, hoy queremos honrarte con lo que tenemos, invertir con prudencia y vivir en paz, no en ansiedad. Que reine, Señor, también en mis finanzas, en el nombre poderoso de Jesús. Decimos amén y amén. Bueno, familia, si esta palabra te bendijo de una u otra manera, déjame un amén. Déjame saber que esta palabra era para ti. Déjame saber que realmente necesitabas escucharla. Recuerda que nunca es un mal momento para volver a Dios, y la idea de este año no solamente es darte temas cristianos, sino es temas de vida que necesitamos en la vida. Sé que muchas veces no hablamos de estos temas porque son un tabú, pero hay gente que tiene miedo a hablar del dinero, más en el cristianismo, pero no, el dinero es algo que va a ayudar a tu ministerio, va a ayudar a tu asignación, va a ayudar a muchas personas si tú lo manejas de la manera correcta. Y así que nunca seas enemigo de él, que sea tu aliado siempre. Si tú quieres recibir un devocional que nosotros compartimos diario, es un devocional gratuito. Este devocional lo compartimos a través del WhatsApp. Lo único que tienes que hacer es escribirme la palabra devocional a mi Instagram. Estoy como Jesús David Osorno. Estoy como Jesús David Osorno en Instagram. Me escribes la palabra devocional y yo te mando el link para que te incluyas en el grupo de WhatsApp. Me gustaría también saber los que están por primera vez, de dónde me visitan, desde qué país, desde qué nación. Bendigo cada nación. Que si esta palabra no la habías escuchado, la vas a poder compartir desde aquí, desde YouTube. Así que síguenos aquí arribita, suscríbete a esta cuenta y permítete también ser alguien que comparte esta palabra a quienes lo necesita.